Saludos hermanos y amigos, estamos aquí nuevamente en esta semana para tratar un tema de las escrituras, como hacemos todas las semanas acá en la escuela hebraica, Bet Midrash hebraica. Bueno, pues vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho, yo diría, con la situación mundial. Ustedes saben cómo se está desarrollando la tendencia moderna en términos de muchos temas, por ejemplo, el tema de la sexualidad, de la homosexualidad, incluso el homosexualismo, y otros temas similares, pero incluso otros que tienen que ver con los cambios grandes que están ocurriendo en las religiones cristianas incluso, y cosas por el estilo, ¿verdad? Todo eso se resume en un título que es tomado de las Sagradas Escrituras, que es el misterio de la iniquidad. Vamos a mostrar entonces el documento para que me ayuden a ir leyendo, ¿verdad? Mayormente estas pláticas tienen que ver con lecturas de texto de las escrituras y también algunos comentarios nuestros. Ok, aquí tenemos el documento y ahí está el título, el misterio de iniquidad o de la iniquidad. Y se basa en la segunda carta del apóstol, del enviado Shaul a los tesalonicenses, capítulo 2 y verso 7, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, este que lo detiene, sea a su vez quitado de en medio. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de algo que es un misterio. Y mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo, en qué va a parar esto? Esta sociedad, toda la corrupción rampante en todos los niveles de la sociedad. Bueno, el misterio, el emisario Pablo, Shaul Pablo, en su segunda carta a los creyentes de Tesalónica, predijo una gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Eso ocurrió ya en el siglo III, ya que ya en aquella época Pablo veía que la introducción en la congregación original eh, de errores que iban a preparar el camino para el desarrollo de la institución románica papal. O sea que en el mismo siglo I se empezaron a introducir enseñanzas, doctrinas en la comunidad primitiva, ¿verdad?, del Mesías, que a la larga, después de un siglo o dos, culminaron en lo que en la institución de un imperio religioso mundial que se llamó el papado. O sea, una iglesia románica en Roma, obviamente, y el poder que ha afectado, digamos, ha penetrado todas las naciones, que se llama el poder papal, el sistema papal de religión. Ese es el misterio de iniquidad. Y hay más que eso, pero eso es básicamente, ¿verdad? Pudiéramos decir, el resumen del comienzo del misterio de iniquidad. En el punto uno hablamos del peligro para el rebaño. Cuando decimos rebaño se refiere a los discípulos del Mesías, ¿verdad? En esos pasajes que tenemos acá, ¿qué hicieron los judíos no creyentes con sus compatriotas nazarenos? Ahí vamos a leer Primera Tesalonicenses 2, 14 al 16 y Hechos 14, 2, que dicen así. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las asambleas de Yahweh en el Mesías Yahushua, que están en Yahudá. Está hablando de asambleas judías, pero mesiánicas, discípulos del Mesías. Pues también ustedes han padecido las mismas cosas que sus propios compatriotas, como ellos, de los dirigentes yahuditas, o sea, los fariseos, etcétera. Estos mataron tanto al maestro Yahushua como a los profetas. A nosotros nos han perseguido. No agradan a Elohim, o sea, el Todopoderoso, y se oponen a todos los hombres. Está hablando de las autoridades judías del siglo I, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Elohim viene sobre ellos hasta el extremo. Y en Hechos 14:2 dice, pero los yahuditas que no creyeron el mensaje del Mesías, incitaron y predispusieron el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. ¿Cuáles hermanos? De los hermanos judíos. O sea que la primera comunidad mesiánica en el siglo I, cuando estaba el Mesías aquí, carne y hueso,
en persona en este planeta. ¿Mm? Empezó ya el misterio de iniquidad y empezaron los judíos, los hermanos creyentes en el Mesías, que eran judíos, en contra de los gentiles y los gentiles en contra de los judíos. Ahí empezó el conflicto. ¿Ok? ¿Qué ocurrió por resultado de la persecución que surgió en aquel tiempo? En Hechos 8, versos 1 y verso 4 dice, Shaul por su parte aprobaba la ejecución, o sea, cuando estaban matando a Esteban, que era uno de los discípulos del Mesías, y Shaul era un judío de pura cepa, no creyente. En aquel tiempo se desató una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén. Eso quiere decir los judíos que creyeron en Yahoshua, en el Mesías, y todos, menos los enviados, enviados quiere decir los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Yahudá y Shomrón. Shomrón es Samaria, el nombre original de Samaria, Shomrón. Entonces los creyentes se dispersaron. Los que se dispersaron, verso 4, los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia de la palabra. ¿Qué palabra? Del mensaje que trajo el Mesías con salvación para tanto judíos como gentiles. Así que la obra de preparar, de presentar, de proclamar el mensaje del Evangelio a los gentiles iba a proseguir ahora en ese tiempo con más vigor y como resultado la asamblea original iba a ser fortalecida por una gran cosecha de almas. 3.000 se convirtieron en un día, 5.000 se convirtieron en otro día al mensaje del Mesías, Yahushua, ¿verdad? Los emisarios que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse a la suspicacia, como sucede hoy, a los prejuicios y a los celos de los dirigentes religiosos de su tiempo. Lo mismo que sucede hoy. Tus enseñanzas concernientes al derribamiento de la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, lo que se menciona en Efesios 2:14, que tanto tiempo había separado al mundo judío de gentil, iba a hacerlos objeto naturalmente de la acusación de herejía. O sea, que ya en el siglo I, acabando de comenzar el movimiento mesiánico nazareno, iniciado por Yahushua, que ahora todo el mundo conoce como Jesús, y Yeshua en hebreo también, y en arameo, y Yahushua en hebreo, comenzó como fuego en paja, o sea, se extendió rápidamente, e incluso abarcó a muchos gentiles que fueron convertidos en aquel tiempo a la fe del Mesías, y muchos judíos regulares, tradicionales, rabínicos, que se convirtieron también al mensaje del Mesías. Y eso fue lo que se llama ahora, lo que los cristianos llaman la iglesia primitiva, la asamblea primitiva. Iglesia viene del griego eclesia, significa asamblea, congregación. Eso era la iglesia primitiva. Allí empezó el misterio de la iniquidad, pero su desarrollo pleno, su desarrollo extensísimo, vendría en el futuro. En el siglo III se extendió mucho más el desarrollo del misterio de la iniquidad. Ah, perdónenme que apagué el documento sin querer. Continuamos. Ok. Punto 2. Esta persecución era algo, pregunto, era algo que deberían esperar los discípulos. En Juan 15:20 y en 2 Timoteo 3:12 nos dice, acuérdense, aquí está hablando un apóstol, acuérdense de las palabras que les dije, el siervo no es mayor que su amo. O sea, ahí está hablando del Mesías, mejor dicho. Si a mí me han perseguido, dijo el Mesías, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. ¿Eh? O sea, que habría un resultado positivo y habría un resultado negativo del mensaje que trajo el Mesías. En 2 Timoteo 3:12 dice, ahora sí habla Pablo, también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mesías Yahushua serán perseguidos. Ahí está. Entonces, parte de lo que llamamos el misterio de iniquidad es una persecución de las autoridades superiores
sean civiles o religiosas, autoridades superiores en general, contra la verdad, contra las enseñanzas de la Sagrada Escritura, contra los principios fundamentales que trajo el Mesías y proclamó el Mesías por 3 años y medio, allá en el siglo I, ¿verdad? Eso estaba predicho ya. Eso fue una profecía que se cumplió, mejor dicho, que se ha estado cumpliendo al pie de la letra desde el siglo III, después del Mesías, quizá antes, ¿verdad? Pero en todo su apogeo en el siglo III hasta hoy, el siglo XXI. Así que es algo grande, algo poderoso. ¿Qué puede ocasionar que una persona pierda su fe ante la persecución? Estas son las preguntas que hacemos para elaborar el tema. Marcos 4, 16, 17 dice, también, aquí está hablando el Mesías y en una parábola, dice, también los que se siembran en pedregales, o sea, una semilla que se siembra en distintos tipos de tierra, ¿verdad? Entonces él da la explicación. Ahora explica, los que se siembran en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Hay muchos creyentes así, ¿verdad? Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. ¿Conoce usted personas así? Perdone que me ría porque simplemente la pregunta sobra, ¿verdad? Sí, ha habido personas así en todas las épocas. Las hay hoy también. Y eso están representados en la parábola, ¿verdad? En la parábola esa del sembrador, de que parte de la semilla que él sembró cayó en pedregales. Y ahí dice que esos son los que oyen el mensaje de la verdad que trajo el Mesías, lo reciben con gozo, pero son de corta duración. Hay muchos creyentes así, hermanos. Entran a una iglesia, a cualquier iglesia, ¿verdad? Esto se puede aplicar a cualquier iglesia. Pero porque en todas las iglesias se enseña algo de la verdad. Algunas pues no tienen, unas tienen más verdades que otras, ¿verdad? Eso es natural entre los seres humanos. Y en cualquier iglesia que sea, usted puede ver esto que estamos diciendo. Personas de corta duración en cuanto a su fe. O sea, entran con gozo y alegría, ay, qué bueno está esto, y estudian y aprenden, y después empiezan a aflojar, son de corta duración, y cuando aprieta la persecución o la tribulación, ¿verdad? O una situación difícil, entonces tropiezan. Tropiezan, pues quiere decir que se van, o dejan de creer, o s- paran en nada, en términos de la fe, paran en nada. Yo he visto hermanos así, incluso en las asambleas nuestras, he visto hermanos que entraron con una fe tremenda y un gozo y un deseo grande de servirle al Todopoderoso. Y después de un tiempo, por alguna cuestión, a veces por disgustos, a veces por diferencias de opiniones, a veces por persecuciones, hay distintas causas, pues de pronto empiezan a aflojar hasta que se van. Eso es parte de la gran tribulación. Quise decir, de la apostasía que habría de venir. Esa es parte del misterio de iniquidad. Hay otras partes, ¿verdad? Esta es una de ellas. ¿Cómo deberíamos responder ante la persecución? Mateo 5, 10 al 12 y Romanos 8, 35 al 39 nos dice. Primero habla el Mesías, dice, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo, es el reino que viene del cielo. Felices ustedes, le dice él a sus oyentes, felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pero él la traerá acá cuando venga. Pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Romanos 8:37 nos dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque por lo cual estoy, dice Pablo, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, o sea, los ángeles, ni los gobiernos,
¿Mm? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim, del Todopoderoso, demostrado mediante el Mashiach Yahushua, nuestro Maestro. Será la fe de Pablo. Esa es la fe de muchos creyentes hoy en día también. ¿Mm? Pero esos son, en la parábola del sembrador, los que fueron sembrados, la semilla que fue sembrada en tierra buena y produjo mucho. Esos son los que piensan de esta manera, sienten de esta manera que Pablo está expresando aquí y viven de esa manera. Y hay muchos también, yo diría que son la mayoría, ¿verdad? En cualquier grupo que sea. En el caso nuestro de la Asamblea de Yahweh, también pasa todo esto, ¿ok? Pero también ha habido persecución contra nosotros de distintas maneras. No persecución a nivel de matarnos y como pasaba en los tiempos antiguos, ¿verdad? Que a los supuestos herejes los declaraban herejes y entonces los quemaban vivos en el siglo, por allá, en los siglos antiguos, ¿verdad? Cuando imperaba el romanismo, el romanismo papal. Quemaban a los creyentes que disentían, que no estaban de acuerdo con las tradiciones falsas que enseñaba la iglesia, los quemaban vivos. Ya no se da eso ya no se da, ¿verdad? Pero los persiguen ahora de otras maneras, de otras maneras. Y eso no es nada, lo que sucede ahora en términos de persecución, no es nada en comparación con lo que viene por ahí en los años próximos, futuros. ¿Ok? La amenaza de persecución, cómo el temor de la persecución continuó afectando a algunos miembros en la asamblea primitiva, incluso en la primera, la original. Hechos 15, 1 y 2 dice, ciertos hombres que habían bajado de Yahudá, o sea, Judea, se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de la ley, no podían salvarse. Primer problema. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Shaul y Barnabas, o Bernabé, contra ellos, los hermanos determinaron que Shaul, Barnabas y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, que ahora llaman Jerusalén, a los enviados, que ahora llaman apóstoles, y ancianos para tratar esta cuestión. Así que el primer problema que surgió, que tiene que ver con el misterio de la iniquidad, es la persecución de los verdaderos creyentes de parte de los fanáticos de alguna doctrina extraña, ¿verdad? Como esta. A los judíos se le exige la circuncisión, ok, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, cuando empezaron a predicar el mensaje del Mesías, los creyentes que eran judíos también, pero que habían creído en Yahushua como el Mesías, empezaron a exigir que los gentiles que quieran entrar a esta fe tienen que circuncidarse. Y ese fue el primer problema de persecución, la primera causa de persecución. Apenas en el siglo I, estando los apóstoles todavía en vida. Y hoy día, aunque no hay persecución como en aquellos tiempos, pasa algo de eso también. Hay algunos también que exigen eso. Y que si tú no te circuncidas, claro, eso se refiere a los varones, ¿verdad? Obviamente. Si no te circuncidas, no tienes parte en Israel, no tienes parte en el reino. No me digas, eso está todavía vigente, ese tipo de persecución velada, ¿verdad? No exactamente persecución a nivel, ¿verdad? Como en los tiempos antiguos, pero es un tipo de persecución también. Mientras los emisarios participaban con los miembros de Antioquía en un ferviente esfuerzo por ganar muchas personas para el Mesías, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir una cuestión que pronto produjo una amplia controversia en la asamblea primitiva e infundió consternación a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial, o sea, todas las leyes ceremoniales, incluidos sacrificios y todo, etcétera, etcétera. Pues la ley ceremonial es amplia, pero incluye sacrificios de animales, incluye muchas otras cosas que no se aplican al Mesías, en el cuerpo del Mesías, en el nuevo pacto, en la nueva alianza.
que no tienen aplicación porque al venir el Mesías, todos esos sacrificios de animales y otros ritos que había se cumplieron en el Mesías, pero no las leyes morales. Las leyes morales, por ejemplo, los 10 mandamientos y muchas otras, eso siguen vigentes porque eso no tenía que ver nada con simbolismo. Terminaron las leyes que eran simbólicas del Mesías, al venir el Mesías. Ese es un detallito, ¿verdad?, que inyectamos para que se entienda un poco mejor cuál era la cuestión, cuál era la discusión en aquel tiempo y por qué los judaizantes perseguían a los gentiles que entraban a la fe del Mesías y llegaban a ser discípulos del Mesías. ¿Cuál era el espíritu detrás de estos movimientos? Es importante saber esto para ver cómo aplica eso en tiempos modernos. En Gálatas 6, 12 al 16 dice, ahora escribe Pablo, el apóstol Shaul. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, los obligan a ustedes, dice él, a circuncidarse, ¿m? Solamente para que no los persigan a causa del madero del Mashiach. Mire para allá. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne de ustedes. Eso se ve hoy también. Verso 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en el madero de nuestro maestro Yahushua, el Mashiach, por medio de quien el mundo quedó ejecutado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para todos los que andan según estas reglas, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Qué tremendo, hermano. La circuncisión tiene su función, pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Okay? Por eso él dice eso. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada porque está en relación con la salvación, ¿verdad? No valen nada. Sino lo que vale ahora es la nueva criatura en el Mesías Yahushua. Ese es el mensaje central de la nueva alianza de Pablo, del nuevo pacto. ¿Qué características revelaría un creyente verdadero en situaciones como esta? Según de Timoteo 1:7 lo dice Pablo. Porque no nos ha dado Elohim, siempre que ponemos la palabra Elohim, que es lo que dice en hebreo, quiere decir el Todopoderoso, el Padre. No nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Esas son las características que debe revelar un verdadero creyente en estas situaciones de debates y de persecuciones y de luchas espirituales o religiosas o incluso este, civiles y políticas, sino que lo que vale es el poder, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Eso es lo importante, hermano, en términos de esto que estamos hablando. ¿Cómo? Otra pregunta. ¿Cómo el apóstol Pablo enfrentó la herejía en sus cartas? Ahí tenemos varias citas. Vamos a leer Romanos 25 al 29 y después 1 Corintios 5, 18 y 19 y después Gálatas 5, 6. Les dije que vamos a leer mucho, pero es que para eso estamos aquí, hermanos, para estudiar las Sagradas Escrituras. No es para dar consejos y decir palabras bonitas, no, para decir lo que dice la palabra inspirada del Todopoderoso. Dice, porque la circuncisión, hablando Pablo aquí, que el apóstol principal de todos los discípulos del Mesías, te sirve de algo, en verdad, si cumples la Torá. Pero si violas la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, no vale para nada. Por otro lado, si el incircunciso, esos son los gentiles, cumple los justos preceptos de la Torá, su incircuncisión se le considerará como circuncisión. Ahí está, hermanos. Verso 27. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torá, te juzgará a ti, hablando a los judíos, a los creyentes mesiánicos, pero judíos.
te juzgará a ti que con el código escrito y con la circuncisión violas la Torá. Hmm. Porque el yahudita, o sea, eso la palabra original para judío, porque el yahudita no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, yahudita es el que lo es por dentro. Y la circuncisión es la del corazón, que es lo mismo que decir la mente. En espíritu y no literal. Esa es la verdadera circuncisión. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Válgame, hermanos. ¿Qué más quiere? Pero vamos a seguir con una partecita más. Primera de Corintios 7, 18. Pregunta, ¿a alguien lo llamaron ya circuncidado? Llamaron, se refiere a entrar al mensaje del reino, del Mesías. No deshaga su circuncisión. Él dijo eso porque había algunos judíos que para evitar persecución se hacían una cirugía, hacían que el médico le hiciera una cirugía para estirar la piel y simulara como que no fue circuncidado. Eso se hacía. Por eso les advierte, no deshaga su circuncisión a los creyentes que ya están circuncidados. Y dice, a alguien lo llamaron incircunciso, no se circuncide. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Hoy día todavía hay maestros judíos, maestros mesiánicos, observantes de la Torah, muy buenas personas, pero equivocados en eso, que exigen que los creyentes gentiles para ser parte de Israel tienen que circuncidarse. Mira lo que dice Saúl. A alguien lo llamaron incircunciso, no se circuncide. Y el verso 19 dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim, del Todopoderoso. Y en Gálatas 5:6 dice él, pues en el Mashiach, Yahoshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa mediante el amor. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Pablo se había consagrado con todas sus facultades al servicio de Yahweh y del Mesías. Pablo había recibido las verdades del Evangelio directamente del cielo, del Espíritu de Santidad, de ángeles, y en todo su ministerio mantuvo una relación vital con los agentes celestiales. ¿Okay? Había sido enseñado por el Todopoderoso en cuanto a la imposición de cargas innecesarias a los creyentes gentiles. Así, cuando los creyentes judaizantes introdujeron en la asamblea de Antioquía el asunto de la circuncisión, Pablo conocía el sentir de Yahweh sobre eso, concerniente a esa enseñanza, y tomó una posición firme e inflexible que libró a las asambleas de las ceremonias y los ritos judaicos que exigían la circuncisión, entre otras cosas. Hermanos, ese es el cuadro que empezó, por eso decía ya que en sus tiempos, en el siglo I, ya estaba en vigencia, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y esto que mencionamos es una partecita, pequeña sí, del misterio de iniquidad, pero es una parte pequeña, pero es una parte. ¿Hay maestros judaizantes hoy día? Claro que los hay. Al igual que el emisario Pablo, ¿qué espíritu deberíamos tener? Gálatas 6:14 y Romanos 1:14 al 17 nos dice, pues hermanos, según yo leo, piensen que les está hablando Pablo mismo. Esto no lo escribí yo, esto lo escribió Pablo, el apóstol principal del Mesías. Pues en el Mesías Yahushua ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa mediante el amor, ya lo habíamos leído. Y en Romanos 1:14 dice, estoy en deuda tanto con griegos como con bárbaros, bárbaros que decir extranjeros, tanto con sabios como ignorantes. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia también a ustedes que están en Roma, o sea, a los gentiles, porque no me avergüenzo de la buena noticia, que se dice en griego el evangelio. Pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al yahudita,
o judío, como se dice ahora, primero, y también al griego. El griego es el símbolo de todos las demás naciones gentiles, porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe, como está escrito. Y cita ahora un profeta del antiguo pacto, porque el justo por la fe vivirá. Hermano, ese es digamos, el lema principal en cuanto al tema de la salvación. ¿Cómo es que se salva uno? ¿Por ser circuncidado? No, está diciendo, por la fe vivirá el justo. Y esa frase es una cita de un profeta del antiguo pacto, ¿verdad? De la antigua alianza. ¿Cómo Pablo fue persuadido por sus hermanos a hacer una concesión a la posición que él estaba asumiendo? Y cómo esto llevó a su arresto, al arresto de Pablo. En Hechos 21, 17 al 24, vamos a leerlos rapidito para no tomarles mucho tiempo, y 26 al 30. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, o sea, Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Shaul, o Pablo, siempre que por si acaso alguien no entiende, Shaul es el nombre original de Pablo. Shaul entró con nosotros para ver a Jacob y todos los ancianos se reunieron. Los ancianos son los primeros discípulos del Mesías y maestros en la asamblea. Después de saludarlos, les contó una por una todas las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, el ministerio de Pablo. Cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ¿tú ves, hermano? ¿Cuántos miles de yahuditas hay que han creído y todos son celosos por la Torá? Pero se les ha informado acerca de ti, Pablo, que tú enseñas a apartarse de Moshe a todos los yahuditas que están entre los gentiles, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay pues de eso? Mm, Seguramente hubieran que has venido. Por lo tanto, aquí viene la trampita en la que cayó Pablo. Por lo tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay cuatro hombres que han hecho votos, hombres judíos, que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres y purifícate con ellos. Paga por ellos paga por ellos para que se rapen sus cabezas, esa era parte del rito. Y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Mira, esa fue una trampa, pero quizás de buena fe, ¿verdad? No una trampa de mala fe para engañar, sino un asunto que de buena fe, pero era engañoso, no era correcto. Él no tenía que demostrar eso, pero Pablo lo hizo. Hizo esa concesión, a pesar de su posición firme y fuerte en contra de la circuncisión para los gentiles, en este caso cedió e hizo algo que exige la ley ritual para demostrarle a los demás judíos que sí, que él sigue observando la Torá. Hmm, Vamos a ver qué pasó ahí. Muchos de los judíos que habían aceptado el evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial, ese es el problema. Y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar sus prejuicios y ganarlos a la fe del Mesías. Esa era buena intención como redentor del mundo. Pablo comprendía que mientras muchos de los miembros dirigentes de la asamblea de Jerusalén continuaran abrigando prejuicios contra él, contra Pablo, tratarían constantemente de contrarrestar su influencia, pero no estaba autorizado por el Mesías para concederles tanto como ellos pedían. Y ahí fue su debilidad en ese momento. Y eso le acarreó persecución. Después de la vuelta de los judíos contra el gobierno de Roma,
y la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era común, se fue después de Pablo y de toda esa gente. ¿Cómo cambió el centro de atención entre los creyentes flexibles? O sea, no dije que la consecuencia de eso fue más tarde que tomaron preso a Pablo. Vamos a ver ahora esta parte. ¿Cómo cambió el centro de atención entre los creyentes flexibles? Revelación 2, 2 al 4 dice, yo conozco tus obras. Aquí está hablando el mensaje, el Mesías, pero a través de un ángel. Y dice, yo conozco tus obras. Y le está hablando a la asamblea, a la congregación de aquel tiempo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados o apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. ¿Hay apóstoles hoy día mentirosos? Claro que los hay. Y en el siglo I los había también. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la reprensión que se le hace a una de las congregaciones del siglo I, ¿verdad? Que viene siendo símbolo de la congregación general en todos los tiempos. En el comienzo de la historia de la asamblea, cuando yo digo la asamblea, hermanos, es lo mismo que dicen los cristianos la iglesia, ¿verdad? Solo que la iglesia es una palabra griega, básicamente, aunque parezca española, pero es griega. Y asamblea es la traducción, es el significado de la palabra iglesia. Pues en el comienzo de la historia de la iglesia, la historia de la asamblea, el misterio de iniquidad comenzó a hacer su obra impía y al insistir en sus herejías, los falsos maestros, muchos fueron engañados por falsas doctrinas. Eso de la circuncisión era una de ellas. Y además, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la asamblea primitiva de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación de la fe mesiánica. Vamos a resumir eso en pocas palabras. De pronto empezó la iglesia, la asamblea, pero ya le llamaban iglesia en griego, a aceptar a los paganos con sus prácticas paganas como miembros de la iglesia. Por ejemplo, los que adoraban el sol, los paganos siempre han adorado el sol como si fuera un dios, ¿verdad? Pues los aceptaban. Y como en la iglesia. Y lo que hicieron fue decir, bueno, el sol en realidad es el Mesías. Y empezaron a llamarlo el Cristo en griego, porque ellos hablaban griego, etcétera. Y fueron adaptando las doctrinas de la iglesia a las enseñanzas de los paganos, a las prácticas de los paganos. Menciono lo de la adoración del sol como un ejemplo de entre muchos que se introdujeron en la iglesia para poder recibir a los paganos como cristianos, ¿verdad? O como mesiánicos. Y el sol, ¿qué tiene que ver el sol? Bueno, que los paganos observaban el primer día de la semana, que llaman en la latín Dominus Dei, que llaman en griego Kuriake Gemera, llamaban el día del sol. Y como ellos le decían al sol el Señor, pues entonces ahí adaptaron eso, lo aplicaron a lo que ellos llaman hasta el día de hoy el Señor Jesús. Y ahora dicen que el domingo es el día de reposo, señal de la iglesia verdadera. Hermanos, y ahí cayeron en la apostasía. Eso es parte de la apostasía de la que estamos hablando, pero hay mucho más que implica, que incluye esa apostasía, pero hoy vamos a tocar solamente algunos detalles. ¿Ok? Cómo el desprecio popular hacia los judíos en todas partes del Imperio Romano contribuyó al deterioro en la observancia del sábado. Ahí tenemos un ejemplo que ya mencioné. De pronto, los creyentes judíos y gentiles del primer siglo y del siglo II todavía observaban el sábado, el Shabbat, igual que los judíos generales, o sea, igual que los judíos tradicionales, igual que los judíos que no creían en el Mesías, observaban el sábado. Así también los gentiles que entraron a la fe del Mesías, perdón, observaban el sábado también como día de reposo.
Y los judíos que se convirtieron al Mesías observaban el sábado también, siguieron observándolo por 2 siglos mínimo y más. Pero ya en el siglo III cambiaron las cosas. En los primeros siglos del el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los creyentes mesiánicos. Pero el Satán, ese es el jefe ahora de la apostasía, procedió con sutileza por medio de sus agentes para llamar la atención de las personas hacia el día domingo, Dominus Dei, decía en latín, ¿verdad? Dominus Dei, el día del Señor. Pero no le decían que el Señor era el dios Sol, el dios pagano de los paganos. Y fue declarado día de fiesta, el domingo, en honor de la resurrección del Mesías, cuando en la escritura no menciona nada de eso, solo declaró el sistema papal en el siglo III, poco antes también, pero en el siglo III fue cuando se consolidó ese sistema como un imperio religioso que dominaba el mundo, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar el Satán, lo hizo despreciar como institución judaica al sábado, mientras los creyentes seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El Satán los indujo, yo estoy hablando ya del siglo III, el Satán los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer de esa manera patente su odio al judaísmo, porque ese fue el origen de esos cambios. Odiaban el judaísmo y empezaron entonces a cambiar aquellas cosas que el Mesías había enseñado, había aprobado y había practicado, y los apóstoles también empezaron a cambiarlas. En el siglo II, pero ya en el siglo III de la era común, se consolidó eso como un imperio religioso que se empezó a llamar un poco después la Iglesia, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, dirigida por el Papa. El sistema papal se impuso sobre todas las naciones en aquellos siglos, pero principalmente acá en Occidente, ¿verdad? En Occidente, Europa, todo, eh, a las Américas, etcétera. Y ese fue el comienzo de, de lo que es el título, ¿verdad? De nuestro tema de hoy, el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. Y hay mucho más, pero eso quizás toquemos otros aspectos en el futuro. Hoy día quería concentrarme solamente en este detalle para no hacer demasiado largas las presentaciones, ¿verdad? No me gusta hacer temas de 1 hora, hora y media. Al principio lo hacía. Yo hacía temas de 1 hora y de 1 hora y media, pero me di cuenta que puede ser cansador para muchas personas. Esto es lo que tenemos para hoy, hermanos. El misterio de iniquidad. Pablo lo llamó así, no yo. Empezó en el siglo I. Se fortaleció en el siglo II de la era común, después del Mesías, y se consolidó como un imperio religioso y político en el siglo III, con los concilios aquellos católicos del concilio de Nicea y varios concilios distintos, ¿verdad? Dependiendo del tema que fuera, hubo varios concilios que consolidaron el sistema papal como un sistema, un poder político y religioso a la vez. Por eso era que perseguían a los que creían en distinto y los mataban y los quemaban vivos. Si fuera que los mataban, bueno, es más tolerable la muerte así, ¿verdad? De que lo atraviesen con una espada y lo maten. Más tolerable que amarren a la persona en una estaca de palo y después le prendan fuego en los pies y se vaya esa persona quemando vivo poco a poco. Eso se hacía, hermanos, en aquellos siglos, y así asesinaron a miles y miles de creyentes en el Mesías Yahushua, simplemente porque creían diferente al sistema papal que se impuso como un imperio religioso y político en aquellos siglos. Ok, el día de hoy no es así, ¿verdad? Usted me va a decir, pero ya eso era antes, pero ahora no es así. Ok, no matan a nadie ahora por eso, no queman vivos a los disidentes, ¿verdad? No, no le echan a los leones, bueno, eso era en el tiempo de la Roma pagana. En la Roma papal ya no hacían esto, pero sí los quemaban vivos. ¿Mm? No los desposeen ahora de sus propiedades porque creen distinto al imperio papal. Ok, no hacen eso.
pero hay otras cosas que pasan, que están pasando, que son quizá igual de perjudiciales para la verdadera fe de los verdaderos creyentes en el siglo XXI. Y quizá en otra ocasión entremos a otros aspectos del tema que son quizás hasta más profundos que este o más terribles que este, eh, pero que es bueno, aunque son cosas a veces noticias tristes, ¿verdad? Difíciles, pero es bueno estar al tanto de todas estas cosas, hermanos, porque dependiendo de lo que sucedió en el pasado, podemos entender lo que va a suceder en el futuro para nosotros, para los creyentes en el Mesías, para los que creemos en la observancia de la Torá, pero no en el fanatismo de los fariseos, etcétera, etcétera. Bueno, queridos hermanos, con esto pues me retiro de la presentación, o sea, terminamos la presentación de hoy, que creo que no ha tomado demasiado tiempo. Y les invito a mis queridos oyentes acá en YouTube y donde quiera que puedan ver y escuchar estos temas, a inscribirse en la escuela hebraica. ¿Ok? La escuela hebraica es un ministerio que está relacionado con lo que llamamos también la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahoshua. O sea, la Asamblea es un movimiento mundial, pero la escuela hebraica es un brazo de ese ministerio para educar a las personas en las escrituras sagradas, para educar a las personas en la importancia de las escrituras hebreas, de lo que es la nueva alianza verdadera, como se entiende y se entendió en los siglos originales. Y pues estamos aquí humildemente, no somos grandes autoridades ni somos líderes reconocidos en toda la humanidad, al contrario, somos personas insignificantes, ¿verdad? Los que enseñamos estas cosas, pero lo importante no es quiénes somos, lo importante no es qué somos nosotros, lo importante es cuál es el mensaje que traemos para el mundo, eso es lo importante. Y para eso es que fundamos este ministerio, Escuela Hebraica, que no es una iglesia, no es una denominación, es nada de eso que se acostumbra a hacer hoy, es simplemente una escuela, como cualquier escuelita por ahí, pero que se dedica a enseñar la Torá, o sea, la enseñanza del Todopoderoso, eso es lo que significa la palabra Torá, enseñanza, instrucción, y el Evangelio, que es la palabra griega, pero que en español se dice la buena noticia del reino, de la segunda venida del Mesías, que será uno de los temas que próximamente ampliaremos mucho en estas presentaciones. Así que, queridos hermanos, pues me despido entonces hasta la próxima. Les invito además, antes de despedirme, a visitarnos acá en la escuela hebraica los viernes en la noche, este, y los sábados por la mañana es el servicio de adoración y estudio de la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahoshua. Ambos ministerios son hermanos, van unidos, y a cualquiera de de esas dos reuniones que ustedes quieran asistir, serán muy bienvenidos y sé que aprenderán mucho si se dedican a estudiar, como nosotros tratamos de hacer que estudien, ¿verdad? Los demás que nos escuchan. Y especialmente los servicios de la mañana, sábado de mañana, son muy amenos y hay mucha participación, hay muchas partes también del servicio, no solamente un tema como hacemos aquí, sino hay otras cosas, incluso canciones, poemas y otras participaciones hermosas, a veces testimonios importantes también, y siempre hay un tema especial de las Sagradas Escrituras presentado por distintos maestros de este ministerio de la Asamblea de Yahweh. ¿Ok? Por eso hago énfasis en invitarlos a esos servicios de sábado de mañana, especialmente. Igual que estos de viernes por la noche, ¿verdad? Pero lo de viernes por la noche no es un servicio, es simplemente una clase, un estudio. ¿Ok? Pues queridos hermanos, hasta la próxima. Entonces, pues nos despedimos ahora deseando la bendición del Todopoderoso para todos los que están escuchando y estarán escuchando estos estudios, ¿verdad? En YouTube, y que les vaya bien a todos y que la paz del cielo sea con todos ustedes. En el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y en el nombre del Mesías, su Hijo amado,
nuestro Salvador, que muchos conocen como Jesús. Nosotros conocemos con el nombre, su nombre original, que es Yahushua, el Mesías. Hasta la próxima, pues. Shalom.